Gloria a Dios. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gracias, Señor Jesús, estamos nuevamente en tu presencia, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque podemos acudir a tu presencia, a recibir ese alimento espiritual, a ser edificados, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para que tú hables, Señor, para que tú edifiques a esta congregación, Señor. Sigue sembrando, Señor, esa semilla de tu palabra, sigue construyendo en cada uno, Señor, eso que tú tienes preparado, esos propósitos, Señor. Hoy nos disponemos y te pedimos que muevas tu Santo Espíritu, Señor, en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esto es una palabra que nos habla acerca del principio de la siembra y de la cosecha. Hemos estudiado bastantes mandatos, digamos, de parte de Dios, bastantes principios, y más allá del tema de la salvación, más allá del tema de ese adiestramiento que nosotros vamos adquiriendo y de ese conocimiento de Dios, de quién es Dios, también el Señor nos presenta una serie de principios que deben ser aprendidos por el creyente si quiere tener unos resultados contundentes, si quiere tener unos resultados de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que las promesas de la palabra nos establecen. Porque recordemos que la palabra es un libro que está lleno de promesas, pero que no a todo el mundo esas promesas se le cumplen, ¿verdad? Entonces, este crecimiento, como decíamos en la oración, este proceso de edificar la iglesia también constituye un proceso en el que el creyente debe ir acatando y debe ir apropiándose de ciertos principios bíblicos que van a funcionar como motores o como generadores de bendición, generadores de prosperidad. La prosperidad no entendiéndola solamente como el tema material, sino la prosperidad viéndola desde todos los puntos de vista, y este es uno de ellos, el principio de la siembra y de la cosecha. Hay muchas formas, muchos contextos en los que podemos abordar el tema, pero aquí nos vamos a centrar en esto que estamos estudiando, y dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mire, nosotros en nuestra vida siempre vamos a tener algo con qué sembrar. Con qué sembrar en la casa de Dios, con qué sembrar en la vida de otra persona, con qué sembrar en nuestra propia vida. Si usted tiene un negocio, si usted tiene algo el Señor le ha dado, por pequeño que sea, usted siempre tiene semilla. Dice la palabra que Él es el que da la semilla al que siembra. El Señor no le da la semilla al que no siembra, sino al que ejercita el músculo de sembrar, ¿sí? Pero siempre, por pequeño que sea el recurso de esa semilla, vamos a tener algo para sembrar. Por eso aquí la palabra nos dice: no te engañes, porque mucha gente coloca delante de este principio, porque es un principio que es a veces incómodo para la gente, a veces es un poco difícil de acatar, ¿sí? Y siempre la gente pone delante de este principio: es que no tengo, es que tengo que primero pagar mis deudas. Yo he escuchado gente así, aún personas que se supone que ya llevan un desarrollo importante dentro de la palabra y dentro del evangelio, dicen cosas como estas: no es que yo tengo unas deudas, no es que espérenme, pastora, es que yo tengo que terminar esto para luego hacer esto en el Señor. Y mire, no te engañes, como les decía en alguna predicación anterior. ¿A quién tú quieres engañar? Tú le puedes decir al pastor, al mismo Señor, a solas le puedes decir: Señor, es que no tengo, es que no puedo, es que no, es que lo que sea, pero no te engañes tú a ti mismo, porque el Señor te ha dado el recurso para que tú siembres en cualquier área. Llévelo esto a cualquier área de su vida, ¿sí? Las siembras en el creyente son un recurso súper importante para poder ver resultados. Si usted no siembra, nunca va a haber frutos,
¿sí? Entonces es necesario que nos quitemos esa venda de los ojos, apreciada iglesia, que nos quitemos esa mentalidad cerrada, porque mucha gente es, no, pero es que no hay, es que no tengo. Como dice alguien por ahí que me da risa a manera de chiste, es que nos está faltando la fe. Cuando no tiene el recurso, dice, es que nos faltó la fe, ¿sí? y tiene parte de razón en la expresión. Es una cosa cómica, pero que la traigo a colación porque el hombre se engaña a sí mismo. Fíjese, uno piensa que la gente a uno le miente, uno piensa que las mentiras vienen de afuera, pero muchas veces nosotros mismos somos los que nos encargamos de dejar esas vendas, de dejar esa mentalidad cerrada que nos impide ejercitar el músculo de la prosperidad. De la prosperidad, repito, en muchas áreas de la vida. Y mire, Dios sabe lo que usted es capaz de hacer. Fíjese esto. Porque la capacidad del hombre es cierto que tiene un limitante. Yo reconozco que yo tengo muchos limitantes. Usted también reconocerá que tiene sus limitantes. Pero Dios conoce la verdadera capacidad de cada uno de nosotros. Eso es lo maravilloso de esta parábola, de esta historia de la mujer, de la anciana que deja su única moneda en el alfolí en la iglesia. Dios, el Señor Jesús, conoce la capacidad. Entonces a veces nosotros mismos nos echamos candado y eso es algo muy negativo. ¿Por qué? Porque usted tiene la palabra, usted tiene el recurso para ir destruyendo cadenas, para ir ampliando su panorama. Cuando usted acata cada principio que va aprendiendo, usted está ensanchando su panorama, está ensanchando sus posibilidades. Cuando usted practica cada principio, usted está sembrando en su propia vida. Entonces hay que quitarle un poco de importancia a aquello que nosotros pensamos y saber que Dios tiene más conocimiento de nosotros mismos que nosotros mismos. Sí, a veces a uno el Señor le coloca a hacer algo. A mí me ha sucedido así. El Señor me dice, mira, tienes que ir allá y tienes que ir a hablar y tienes que hacer este tipo de cosas, este servicio para mí. Y yo le digo, Señor, pero yo no tengo la capacidad. ¿Pero por qué me pones a mí si yo no tengo ese recurso, no tengo ese talento, no tengo ese recurso económico muchas veces? ¿Por qué me pones a mí? Así como Moisés. Moisés le dijo, Señor, pero ¿por qué me pones a mí a hablar si sabes que soy tartamudo? El Señor sabe las capacidades y Él usa lo mucho o poco que usted tenga en capacidad. ¿Sabe por qué? Porque Él se lo dio. ¿Sí? Si usted tiene mucho recurso económico o tiene poco recurso económico, lo tiene porque Dios se lo dio. Si usted está rodeado de mucha gente, porque hay mucha gente que es rodeada de gente, que son muy sociales, se puede decir, o tiene escasez de gente, eso poco o eso mucho que tiene es porque Dios se lo ha puesto, ¿sí? Entonces, no se engañe. Usted no piense que el contexto que usted vive, usted se lo ha generado, porque no es así, ¿sí? El Señor ha colocado su contexto, sea bueno o sea malo. Y préstele atención a eso, porque a veces lo malo se lo atribuimos siempre al enemigo y lo bueno se lo atribuimos a Dios. Y a veces el Señor nos coloca en contextos bien complejos, a veces contextos laborales, a veces contextos familiares, como decía el apóstol Álvaro, acerca de a veces que al creyente le toca convivir con familiares que son borrachos y uno dice, Señor, pero ¿por qué no me quitas esta situación de mi familia? ¿Por qué permanece esta situación que me fastidia? Porque al final de cuentas eso le fastidia y pues el Señor le deja el fastidio ahí, ¿sí? Entonces las cosas buenas y las cosas malas tenemos que atribuírselas solamente al Señor. Sus capacidades pocas o grandes, atribúyaselas al Señor. Porque si usted se queda con la mentalidad de que no, lo que pasa es que yo siempre he sido
difícil para esto, siempre me ha costado aprender, siempre yo he sido una persona que no me he desenvuelto bien en esto. Usted está atribuyéndole eso a su propia naturaleza, pero usted tiene su creador, ¿sí? Y las pocas capacidades y las muchas capacidades que una persona tenga son usables por Dios, tanto para glorificar el nombre de Dios en la debilidad, como para glorificar a Dios en la abundancia y en las capacidades. Entonces, no se engañe, le dice la palabra. Quítese esa mentalidad escasa de que es que yo no puedo, es que no es usted, es lo que el Señor le ha dado. Si le ha dado poco es porque Él se lo dio. Así de poco. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarlo a algo. Si lo tiene en una situación complicada familiar, si lo tiene en una situación complicada en su batalla personal, es el Señor el que lo está llevando para que usted ejercite algún músculo. Detecte usted ahí qué quiere el Señor de usted, cuál es el movimiento que Él espera de usted. Mire, la palabra nos habla bastante acerca de la agricultura, ¿no? Y del agricultor y del sembrador. Y esta actividad de la agricultura es una actividad bastante interesante porque obedece no tanto a los planes del agricultor, no tanto a los planes de quien la ejerce la actividad, sino a las inclemencias climáticas, obedece a lo que suceda en la naturaleza, ¿sí? Y según ese mover, digamos, esa persona que ejerce esa actividad se mueve, ¿sí? Entonces, todo lo que usted pueda sembrar, mire, esto se trata de un gesto de amor por la obra de Dios, un gesto de amor por alguien, una palabra de victoria para sí mismo, lo que usted pueda sembrar. Mire sus actos, mire sus acciones como siembras. Mire sus palabras como siembras, porque si usted se empieza a atar y usted empieza a sacar de su boca todo lo que sus pensamientos le dicen, ¿sí? Porque dice la palabra que todo lo que de la boca sale viene del corazón del hombre. Y si usted si usted mismo se va atando y si usted mismo digamos, siembra de su boca palabras contrarias a lo que usted necesita en Dios, pues usted va a recibir eso. Entonces todas sus acciones, piénselas como una siembra. Este pasaje que hablábamos el otro día es importantísimo. Todo, vívalo en la fe del Hijo de Dios. Si usted vive en la fe, usted dice, voy a hacer esto por fe. Por eso es que los creyentes tenemos ese gesto, esa expresión. Bueno, voy a hacer esto por fe. Me mandan a hacer esto, lo voy a hacer por fe. Hágalo por fe, porque eso que usted hace, esas acciones que usted está haciendo por fe, son siembras que usted está haciendo en la fe, ¿sí? En el Señor, confiando en el Señor. Dice, Dios no puede ser burlado, porque muchas personas y muchas veces nosotros queremos hacernos los loquitos con el Señor y decir, no, Señor, es que yo no puedo, es que esto de pronto no es lo mío, no, lo que pasa es que me ocupé, yo siempre tengo en la mente, no sé si para bien o para mal, pero un ejemplo de una persona que cuando le ponían a servir en algo que no le gustaba, decía, no, lo que pasa es que los hijos, lo que pasa es que tengo que estar pendiente de los hijos, y cuando le ponen a servir en algo que le gusta y sí tiene tiempo. Acuérdese, Dios no puede ser burlado. Muchas veces van a haber cosas que nos gustan y que no nos gustan. Lo que Dios nos dio a veces nos gusta y a veces no nos gusta, pero nos lo dio Dios. Y eso abarca muchas cosas, hasta el mismo aspecto físico, fíjese. ¿Usted escogió ser como es? No, nadie escogió. Eso se lo dio Dios por una razón. Entonces usted abrace y créale al Señor que eso es otorgado por Él por una razón, gústele o no le guste, ¿sí? Y cualquier circunstancia, y dígale, Señor, ¿tú qué quieres con esto? ¿Qué quieres ejercitar? Yo voy a empezar a sembrar, yo voy a empezar a procurar tener acciones de siembra en aquello que vivo yo, que tengo en mi contexto. Porque, Señor, tú conoces mis capacidades, yo no las conozco.
A veces uno descubre capacidades que tenía cuando se ve obligado. Por eso es que dicen, eso uno aprende a nadar es cuando lo tiran al agua. Es verdad, si a usted le dicen, venga, métase grada por grada, usted no aprende tan fácil a que si lo tiran y le toca a la brava, sacar de donde no hay algo que usted no sabía que tenía. Y es ese mecanismo, ¿sí? Y el Señor quiere desarrollar a su iglesia, quiere desarrollar a su pueblo, quiere desarrollar músculos a través de ¿qué? De estos principios. Entonces, permítale al Señor hacerlo. Si usted tiene ese impulso, si el Señor le dice, haz esto, usted con miedo hágalo, con temor hágalo, con vergüenza. A veces uno se tiene que humillar y uno dice, Señor, qué vergüenza, yo no quiero hacer esto. Hágalo, hágalo. ¿Por qué? Porque usted vive en la fe. Todo lo que haga, hágalo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe sus capacidades, Él sabe en qué lo mete, Él sabe en qué lo está ejercitando. Dios no puede ser burlado, no se engañe, no se eche usted mismo el candado, no se tape usted mismo sus ojos. ¿Para qué? Para que haya ensanchamiento, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Entonces, este principio que nos dice que lo que usted va a recibir de aquí en adelante va a ser por lo que usted haga. Y todo lo que usted ha recibido antes, sea bueno o sea malo, ha sido porque usted lo ha gestionado, ¿sí? Por eso es que, vuelvo y digo, todas las acciones que usted haga a partir de ahora, si va a ir a presentar un examen, si va a ir a orar por alguien, si va a ir a estar con su familia, si va a ir a buscar un trabajo, hágalo en la fe, hágalo declarando, hágalo como una siembra de fe, porque todo lo que usted siembre, el Señor se lo va a dar en siega, en cosecha, ¿sí? Entonces, mire, este es un principio fundamental, básico, ¿sí? Simple a la vista, a la lectura rápida, simple a la lectura rápida, pero qué difícil que es ejercerlo. Si el Señor le da su recurso económico, no se haga el loquito, no le diga, ay Señor, lo que pasa es que la deuda, yo sé lo que yo te he dado, dame a mí lo que me corresponde, le dirá el Señor. Siembra, siembra para que puedas cosechar. Porque el propósito de Dios es que usted avance, que usted sea libre en Cristo Jesús, que usted tenga libertades. Usted ha escuchado el término libertad financiera. Todo el mundo quiere alcanzar ese punto de la libertad financiera. Y se refiere a eso, que usted tenga sus libertades, que usted tenga sus capacidades de poder hacer las cosas libremente sin presiones. Esto no va a pasar si usted pone al Señor en segunda instancia, si usted no practica su fe, si usted no mueve su músculo, si usted no dice voy a sembrar para recibir. Todo aquel que da, recibe, dice la palabra. Si usted le da algo a sus hermanos, si usted le da a las personas, usted va a recibir de las personas, pero no por las personas, sino de parte de Dios, por este principio, ¿sí? Entonces, mire, hay otro pasaje bastante importante que dice que no nos cansemos de hacer el bien, dice un pasaje, porque a su tiempo segaremos, ¿sí? Si no desmayamos. Es decir, usted está en la práctica de su fe. Mire, y a veces las siembras se demoran, ¿sí? A veces el resultado se demora, pero la palabra le dice, no te preocupes, primero no te engañes, que yo sé lo que te he dado, yo sé las capacidades que te he dado, yo sé las dificultades que te he puesto, yo sé lo que tú tienes, para bien y para mal. Todo eso que yo te he dado tiene un propósito, ¿sí? Pero no te canses de sembrar, no te canses de hacer el bien, no te canses de vivir por la fe, no te canses de practicar el hecho de que todas tus acciones se convierten en un acto de siembra para mí, ¿sí? Si usted dice, no, a veces hay este gesto de los creyentes que a mí me parece verdad acertado, voy a llevarme bien con esta persona que tanto detesto, que tan mal me cae, pero lo voy a hacer por ti, Señor, lo voy a hacer como un acto de fe. Usted ahí está sembrando.
¿sí? Y la noticia es que como usted no le va a caer bien a todo el mundo, ese mismo trato usted va a recibir. Fíjese, ese es un ejemplo, ¿sí? Entonces no te canses de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. La cosecha siempre viene. Mire, ¿la cosecha qué es? La cosecha no es en sí el fruto. La cosecha es una época, ¿sí? Hay época para sembrar y hay época para cosechar. Fíjese que puede pasar de que el tiempo de siembra sea uno y pasa, y cuando llega el tiempo de la cosecha, usted va a ver su terreno y resulta que ninguna planta tiene ninguna fruta. Y es tiempo de cosecha, ¿sí? Entonces la cosecha no es en sí el fruto como tal, sino la época. Es decir, por eso dice no te canses, porque es un tiempo. En un tiempo tú vas a cosechar, va a venir el tiempo, ¿sí? La vida de fe tiene momentos, tiene tiempos. Hay momentos en los que usted tiene que aguantar, en los que tiene que luchar, en los que tiene que sembrar, en los que tiene que batallar en su fe, ¿sí? Pero ese tiempo no se va a quedar así siempre. Va a venir un tiempo de, como estamos diciendo, de cosecha, ¿sí? Y esto es importante, este principio es importante para la prosperidad y para la bendición del pueblo de Dios. No se quede en lo escaso. Mira, hay un pasaje que dice que honremos al Señor con las primicias. Mucha gente honra al Señor y da. Pero muy poca gente da las primicias. ¿Usted sabe lo bonito que es una primicia? Cuando usted dice mi primer carro, por ejemplo, mi primera casa, mi primer sueldo. Imagínese eso, mi primer sueldo de toda mi vida, que me gané con mucho esfuerzo, que me costó buscar ese trabajo, es una primicia. Honra al Señor con tus bienes y con tus primicias, con lo mejor que tú tienes, de todos tus frutos. La primicia también hace parte de esto, ¿sí? Porque también hace parte del tema de la siembra y de la cosecha. Usted sabe cuando alguien siembra y dice de ahora en adelante voy a sembrar papa. Su primera cosecha es la primicia. Bueno, el Señor le dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero de todo lo que usted reciba, déselo primero al Señor. De ahí en adelante, siembra aquí, siembra allá, dice la palabra, porque llega el tiempo de la cosecha, ¿sí? El tiempo no se queda igual. Mire, si usted está joven, por ejemplo, la gente joven a estas palabras pocas bolas le paran, ¿sí? Porque es hasta un tema medio, se lo entiende como un tema medio económico. Pero si usted está joven y usted está escuchando la palabra y le interesa, digamos, una vida bendecida por Dios, desde pequeño, desde pequeña, empiece a darle a Dios de lo que Él le ha dado a usted. No, lo que pasa es que yo no tengo sueldo. Sí, no tienes, pero no te engañes. Algo te da tu padre, algo te da tu madre, algo recibes por ahí. Dale al Señor su parte, hónralo, siémbrale, siembra en la casa del Señor, siembra en la vida de la gente, pero sobre todo en el Señor, porque aquí hay un tema y yo creo que lo he expresado en algún momento. Había alguien que decía, no, yo de mi sueldo voy a darle, pero a los que lo necesitan. Está bien, el Señor lo dice, es bíblico y también es una siembra, pero no le quites al Señor lo que le corresponde. Al Señor es lo primero de todos tus frutos. Ese es un principio. Entonces, a la congregación, al creyente, a quienes están recibiendo la palabra, les conviene ir acatando este tipo de principios de bendición, ¿sí? Yo escuchaba a alguien que decía, no, pero es que siempre fulano termina pagando, ¿sí? Y cierto, yo decía cierto, a fulano siempre le toca terminar pagando. Y luego yo reflexionaba, ¿no? En un grupo como de personas cercanas, hay un personaje el que siempre termina pagando. Y esto parece malo, fíjese. Uno dice, no, pues qué tonto, el que se la deja como montar. Más vivos parecen los que se hacen los locos,
¿sí? Parece que salen más beneficiados. Pero yo ese día que escuché esa expresión y me di cuenta de eso, dije, reflexionen en esto. Esa persona va a recibir mucho más de lo que los otros están dando, porque eso es un principio bíblico que se va a cumplir. Dad y se os dará, ¿sí? Entre más tú des, más vas a recibir. Entre más tú le des al Señor, más vas a recibir. Entre más tú te esfuerces. Mire, a veces uno dice, no, Señor, he dado todo mi esfuerzo, para dejar de hablar del tema económico, del tema material. He dado todo mi esfuerzo. Dios no puede ser burlado. Él sabe hasta qué punto tú te estás esforzando y podemos darle más al Señor. Podemos mostrarle más al Señor, ¿sí? Podemos ampliar más nuestro panorama. Eso es como que usted empiece a... El mejor ejemplo. Usted saca ropa de su armario, usted limpia su armario, usted limpia su casa, o usted se muda, por ejemplo. Y cuando uno hace una mudanza, uno siempre termina botando, ¿no? Una caja, esto va para allá, esto se bota, hace como una depuración, una renovación, y de alguna manera la casa se termina llenando de nuevo, ¿sí? Cuanto usted más espacio tenga, más espacio para que se llene. Si usted saca, vuelve a entrar cosas nuevas. Si usted saca cosas viejas, vuelven a entrar cosas nuevas. Ese es el principio del que le habla la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, esto cosechará. Viva sus acciones, sus gestos, con su familia, con sus amigos, con sus autoridades, con el Señor, con su servicio, con su trabajo, como una siembra. Su acción, su accionar es una siembra. Mírelo así. Y no se canse de verlo así y de hacer las cosas en abundancia, creyendo que está sembrando así le cueste, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra, ¿sí? Y a mí me encantaría que ustedes me sigan contando. Yo les decía el otro día en una predicación que para mí es muy interesante ver el proceso de bastantes años de la iglesia, porque aunque a veces es imperceptible el crecimiento y es lento y es paso a paso, yo veo que la iglesia ha sido edificada. Especialmente algunas personas, por supuesto. Pero aquí llega gente nueva, aquí llega gente que a veces toma un segundo aire, ¿sí? Y para mí es interesante ver cómo cambian las peticiones, por ejemplo. Ver cómo cambia la manera de dar, ver cómo cambia la forma de servir. Eso es edificar la iglesia. Y a eso el Señor me ha mandado a mí, a los predicadores, nos ha mandado a edificar la iglesia. Y una noticia, a usted también el Señor lo ha mandado a edificar la iglesia, ¿sí? A que se edifique, a que se vuelva un cuerpo fuerte, ¿sí? Van a haber momentos, mire, como las estaciones. El apóstol Álvaro en el Congreso daba un ejemplo que a mí me quedó aquí en el corazón y yo creo que a más de uno. El tema de nosotros somos un tronco de un árbol grueso, ¿sí? Y a ese árbol haga de cuenta que usted lo partió por la mitad. Le quitó todo lo de arriba. Aparentemente el árbol se acabó, pero mientras ese árbol esté ahí con raíces, eso vuelve a florecer, eso vuelve a tomar rumbo, vuelve y se edifica, ¿sí? Y así como la naturaleza nos enseña tanto de Dios, porque Él es el creador, Él es el hacedor, el Señor creó la naturaleza con sus principios, ¿sí? Así sucede. Entonces la vida de cualquier persona es una vida que tiene transiciones, que tiene estaciones. Habrán momentos en los que sus hojitas se tengan que caer, ¿sí? Habrán momentos en los que usted esté hermoso, florecido. Habrán momentos de invierno en el que usted tenga que soportar. Y en todo ese tiempo, en cualquier momento, usted siga sembrando, siga acogiéndose a esos principios de la palabra, porque son momentos. La siembra y la cosecha son momentos,
¿sí? Hay un momento para sembrar y hay un momento para cosechar. Que no le vaya a pasar que llega el momento en que toca cosechar y usted va a ver y nada. Y lo que se supone que tenía que ya haber dado fruto, nada. Que le pasan los años y usted dice, uy, no, pero no saqué nada en este año. ¿Sí? De eso se trata, pero crea en el principio. Créalo en algo como automático. Esto es de fe, ¿sí? Es un principio de fe que se cumple. Y usted puede ser el más poco capacitado, usted puede ser la persona menos lista para, a veces hasta para invertir, se puede encontrar muy solo en la vida, pero si usted hace estas cosas, el Señor lo respalda porque está acogiéndose a los principios de su palabra, los principios bíblicos. Entonces, nuestras acciones honran al Señor. Nuestras acciones hablan de nuestra fe. A veces soportar habla de nuestra fe. A veces dar habla de nuestra fe. A veces no, siempre. El ser compasivo muchas veces habla de nuestra fe. Pero sus acciones no tienen que venir desde un punto de vista moralista. Y no, yo le doy porque qué pesar. ¿Sí? No. Las acciones, las acciones tienen que venir de fe, sabiendo que el Señor a usted lo está mirando y que Él no va a ser burlado, y que si el Señor ve que usted se acoge a esos principios, a eso que Él le ha enseñado, el Señor lo va a bendecir y lo va a prosperar. Amén. Créale eso al Señor y dígaselo todos los días. Señor, yo hago esto porque son tus principios, los principios que yo he aprendido en tu palabra. ¿Sí? Y así como les digo, esta iglesia ha tenido un bonito proceso en muchos de ustedes, pero el proceso va a continuar con los nuevos, con los que cogen un nuevo impulso. ¿Sí? Las personas que eran niños, el otro día miraba yo a una niña que hace rato no venía y ya está un poco más grande. Los que eran niños empiezan a ser mayores, ¿sí? Los que eran estudiantes de colegio empiezan a ser estudiantes universitarios. Acoja esto para su vida, para que tengamos eso, para que podamos ser una iglesia bendecida, una iglesia entendida, una iglesia que se apega a los principios de la palabra. Esto es para su vida personal, pero yo le estoy hablando a la iglesia que el Señor me ha delegado, ¿sí? Entonces, métale duro y préstele mucha atención, porque esto, como les digo, de lectura es fácil y rápido, pero de acción es algo que usted tiene que tener en su mente. Póngase un recordatorio. Señor, cada mañana que usted se levante, diga, Señor, hoy todo lo que haga voy a pensarlo como que lo estoy haciendo para ti, lo voy a hacer como un gesto para ti. Por eso dice la palabra, todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor. ¿Sí? Fíjese ese principio tan importante. ¿Sí? Y luego me cuenta los resultados. Y luego quiero seguir mirando los resultados de la obra edificada. Porque el Señor nos ha llamado a eso. A avanzar, a crecer, a ser una iglesia firme, fuerte en los principios de la fe. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a continuar con la administración.